para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Gálatas en el capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas. Y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 6 con la ayuda del Señor. Y he titulado el estudio de esta noche, Caminando firmes en la libertad de Jesús. Caminando firmes en la libertad de Jesús. Cuando todos tengan Gálatas 5, versículos del 1 al 6, dígame un fuerte amén, por favor. Así dice el Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de una vez más poderme parar tras este púlpito y predicar tu palabra, Señor. Yo reconozco, Padre Santo, mis incapacidades. Por eso te ruego que me uses, que sea un instrumento en tus manos. Reconozco, Señor, que tú eres santo y yo soy pecador. Por eso te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Oro por los hermanos acá reunidos y los amigos y hermanos que han de ver y escuchar estos videos a través de las plataformas digitales. Que tú obres, Señor, en sus corazones. Dales un corazón blando, una mente receptiva, para que puedan recibir tu palabra, Señor, y juntos podamos aprender en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En los primeros dos capítulos de esta carta, Pablo ha venido defendiendo su apostolado. Y luego en los capítulos 3 y 4 hemos venido viendo cómo hace una defensa de la justificación por la fe sola. Pero ahora en este capítulo 5 y también en el 6, él va a comenzar a aplicar toda esa doctrina a la vida práctica. Porque recuerde, mi hermano, que el resultado de la doctrina bíblica, el resultado de exponernos a la enseñanza verdadera es vidas transformadas. El resultado de exponernos al Evangelio son vidas. Y la palabra de Dios nos da vida y luego nos transforma. Y eso es lo que Pablo está enseñando en esta carta a los Gálatas. En estos dos capítulos vemos que Pablo habla de la santificación que viene como el resultado de la justificación por la fe verdadera. Porque la fe verdadera es más que una creencia que lo lleva a vivir una vida religiosa. La verdadera fe produce frutos. Y lo vamos a ver más adelante en este capítulo 5 de Gálatas. En este capítulo 5 hay un énfasis en una vida guiada por el Espíritu Santo. Hay un énfasis especial en el ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros, hermanos, del creyente, es el que nos ayuda ahora a vivir por fe.
a caminar por fe, a mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no podríamos. Sin la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, nada de lo que nosotros hagamos va a agradar a Dios. Porque sin el Espíritu Santo, las obras son solamente obras de la carne. La libertad con la que Cristo nos hace libres es la libertad es una vida en libertad para vivir en justicia, para vivir guiados por el poder del Espíritu Santo. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que la vida cristiana, mi hermano, no se trata de cambios externos. La vida cristiana no se trata de antes usar el pelo largo los caballeros y ahora cortárselo, o un peinado diferente, o vestirse de traje, o ponerse una corbata, o una forma diferente, un léxico para hablar. No se trata de nada de eso. La vida cristiana se trata de un cambio que Dios hace en nuestro interior. Y ese cambio en nuestro interior se refleja en nuestro exterior. Pero no es meramente algo externo, sino es un cambio interno que ahora, como algo ha cambiado dentro de nosotros, ahora nosotros hablamos diferente, nos vestimos diferente, nos peinamos diferente. Ya no vamos siguiendo las modas de este mundo, sino que vamos siguiendo aquello que nosotros queremos agradar a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma de vestir. Pero todo eso es a base de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. No es simplemente algo externo. Los creyentes, mis hermanos, recuerde siempre eso, tenemos la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros. Entonces es imposible, tenemos a Dios morando en nosotros, el Espíritu de Cristo, dice aquí Pablo a los Gálatas, morando en nosotros. Entonces es imposible que digamos, yo no tengo ningún cambio. Usted no puede decir yo no he cambiado, porque la obra que Dios va haciendo en nosotros, aunque sea despacio, pero tiene que haber un cambio, tenemos que ir cambiando. No podemos ser los mismos. Obviamente, lo he dicho yo en otras ocasiones, todos no van a la misma velocidad. Unos van más rápido, quizás otros van más lento, pero todos deben de tener un cambio. Porque Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros y Él la va perfeccionando cada día. De manera que debemos de ir cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo morando en nosotros ahora nos da la capacidad que nosotros antes no teníamos para poderle decir no al pecado. Ahora nos da una capacidad para poder vivir en rectitud. La libertad que Cristo nos ha dado, hermano, es para que vivamos bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Pablo quiere que la iglesia en Galacia entienda, y por aplicación nosotros hoy, que debemos de vivir nuestras vidas bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Y ese es el testimonio más contundente del poder de la justificación por fe. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia. Y en este capítulo 5 llama a la iglesia una y otra vez a vivir de esa manera. Miremos algunos textos. En el versículo 5 le dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Un poco más adelante en Gálatas 5, siempre en el versículo 16 y al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El llamado de Pablo es: andad en el Espíritu. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Más adelante en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo que los creyentes tenemos esa capacidad, mis hermanos, para poder vivir en rectitud, para podernos apartar del pecado, para poder vivir para la gloria de Dios. La semana pasada estuvimos cerrando el capítulo 4 y se nos quedaron algunos textos que quisiera que retomáramos antes de ir al texto que vamos a estar estudiando esta noche. Gálatas, acompáñenme a Gálatas 4. Ahí solo una página atrás, los versículos del 28 al 31. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Rápidamente, miremos aquí algunas cosas en forma de introducción aquí en este texto. Pablo quiere que los creyentes en Galacia tengan presente que ellos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Por eso se refiere a ellos como hermanos. Todo creyente como Isaac es concebido por medios sobrenaturales y de manera milagrosa. El llamado aquí de Pablo es: no caigan en la trampa de los judaizantes. Recuerde que ustedes son los hijos de la promesa. Recuerde que ustedes han venido a estar en las manos de Jesús, en la gracia, por el poder soberano de Dios. Es por Él que han tenido ustedes vida. Y los gálatas debían de entender que volver al dominio de la ley equivalía a negar la obra de gracia que ellos habían recibido. En estos versículos Pablo les menciona dos resultados de ser como Isaac. Número uno, los descendientes de Isaac van a sufrir persecución, dice el texto. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mire, todos los que se aferran a una salvación por obras y confían en sí mismos van a aborrecer a los que proclaman una salvación por gracia. Así como esto es bien claro. Fíjense que yo tenía un amigo en El Salvador, rápidamente déjenme contarle esto, porque ahora que en la tarde estaba estudiando el texto y recordaba que este muchacho vino aquí y comenzamos a hablar y él me invitaba ya a la iglesia en El Salvador. Entonces comenzamos aquí a hablar y yo ya le comencé a contar mi experiencia acá en la iglesia en Boston. Pero no sé cómo sale el tema y él me dice: pero tenés que mantenerte siempre, porque si no, sabes, perdés lo que has logrado. Y en ese punto le digo yo: bueno, nosotros confiamos en la obra soberana de Dios para la salvación. Dios es soberano y la salvación no se pierde, porque es una obra de Dios y está en sus manos. Nada tenemos nosotros que ver. Hasta ahí hablamos. Permitidme, me dijo, ya voy a venir. Después de ahí, con el hermano me mandó a decir que no quería volver a hablar conmigo nunca más. Pero yo le dije que lo había ofendido, que no sé qué cosa. Y por cierto, la mamá de él llegaba a la iglesia allá y le dijo: ni vayas a esa iglesia, te van a enfermar así como han enfermado a este. Hermano, y yo digo,
aquellos que quieren ganarse la salvación a través de las obras, lo van a repudiar. Cuando usted habla de una salvación por gracia, que no tiene nada que ver el hombre, que el orgullo del hombre queda pisoteado, que Dios es el único que merece gloria, y Él es el único que de principio a fin en la salvación, el que quiere un poquito para Él, se enoja. Y es lo que vemos aquí en ese texto. Y el segundo resultado que vemos que dice el texto es que los descendientes espirituales de Sara y de Isaac recibirán una herencia que los hijos espirituales de Agar e Ismael no recibirán. Mire lo que dice el versículo 30. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Acompáñeme a Génesis, capítulo 21, versículos del 10 al 14. Dice Génesis 21, versículo 10. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Pablo aquí usa el ejemplo donde Sara mandó echar a Agar de la casa de Abraham, para ilustrar que todos aquellos que desean ser justificados en base a sus obras serán echados de la presencia de Dios. Pero como todo privilegio conlleva una responsabilidad, los creyentes en Cristo no son hijos de la esclava, son hijos de la libre. Pero como son hijos de la libre, ahora deben de vivir con fidelidad para su Señor. Y ese es el primer mandato que encontramos en el capítulo 5, versículo 1. Es como si Pablo ahora les va a decir: vamos ahora a aplicarnos todo. Ahora vamos a ver a la luz de todo lo que ya les he venido diciendo, cómo se debe de ver una vida de acuerdo a las enseñanzas que ya les he dado. Primera exhortación: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo dice: estad firmes. Es como si les estuviera diciendo: no se muevan del privilegio que tienen de estar en Dios. No se muevan de la seguridad de estar en Dios por buscar una falsa seguridad que van a tener a través de las obras de la carne. Estad firmes. Mi hermano, quizás haciendo un paréntesis, muchas veces nosotros nos movemos de esa seguridad que tenemos en Dios por buscar una falsa seguridad que podamos encontrar en lo que nosotros hacemos. Quizás muchas veces nosotros creemos que con lo que hacemos o pensamos que por dejar de hacer algo vamos a tener un mayor privilegio, vamos a ser merecedores de algo. Pero debemos de estar firmes en la libertad que el Señor nos da, dependiendo de su gracia. Mire cómo dice el texto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Si usted se fija, el texto es fácil de entenderlo: con la libertad que Cristo nos hizo libres. Cristo, está diciendo Pablo, es Cristo quien te hizo libre.
No fuiste libre a través de las obras de la carne. No fuiste libre porque hicieras algo. No fuiste libre porque te merecieras algo. No, fue Cristo el que te hizo libre. Entonces cuando los Gálatas y nosotros ahora entendemos que Cristo nos hizo libres, entonces ahora vamos a decir, sí, Él nos hizo libres, fue un regalo, lo recibimos por gracia. Entonces Pablo dice, ok, ya entendiste la primera parte, entonces ahora mantente en esa libertad. Mantente así, con la libertad que Cristo te da. No es a través de tus obras, no es a través de lo que hagas, no es a través de lo que dejes de hacer. Nunca las obras van a colaborar. Si alguien piensa, yo tengo que poner mi parte para alcanzar salvación, está equivocado. Y muchos piensan así hoy en día. Pablo enfatiza aquí en una palabra, y esa palabra es la libertad. En nuestro tiempo esa palabra ha tomado un gran auge. Y usted ve ahí ahora en día de que el esposo dice que quiere libertad, la esposa quiere una cierta libertad, los hijos quieren libertad, los adolescentes quieren libertad. Y todo el mundo está en busca de esa libertad en la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero lastimosamente han confundido ese término libertad porque consideran que libertad es hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran, sin saber que esa no es la libertad. Es más bien, eso es esclavitud al pecado. Pensar, yo no me voy a negar ningún deseo que yo tenga, es seguir esclavo al pecado. Y Satanás lo vende como libertad. La libertad que Cristo nos da, mis hermanos, es libertad del pecado, es la libertad de la culpa, es libertad de condenación, es la libertad de la presencia del pecado en nuestra vida. Por eso Pablo dice, estad firmes en esa libertad. Y termina diciendo el versículo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa palabra yugo se refiere a esa madera, yo creo que todos lo han visto, que se le pone a los animales domésticos, a los bueyes, para ser controlados y hacerlos trabajar en la agricultura. Los maestros judíos contaban con 613 mandamientos a guardar en la ley de Moisés. Solo recordar esos 603 era una carga pesada. Cumplirlos era una carga imposible. Imagínense, primero tenían que aprendérselo. Cuando se los aprendieran tenían que seguir practicándolo, escuchándolo, haciéndolo para que no se les olvidara. Solo eso era un trabajo pesado. Pero ahora cumplir esos 603 era una cosa imposible. Por eso en Hechos capítulo 15, versículo 10, Pedro usa esa misma palabra, yugo, para referirse a la ley. Y él dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los judíos no pudieron justificarse ante Dios a través de las obras de la ley. Y si ellos mismos no pudieron, ¿cómo esperaban ellos que los gentiles lo pudieran hacer? Sigue diciendo en el versículo 11, el texto de Hechos, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Volvamos a Gálatas, versículos 2 al 4. He aquí, yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire, hermanos, el error de la enseñanza de los judaizantes era tratar
de justificarse delante de Dios a través de las obras. Y eso yo creo que ya todos los que han estado viniendo a los estudios lo tienen ya en la mente, que ese era el error de ellos. Pero si usted se fija, ese mismo error es el que tienen todos los sistemas religiosos hechos por los hombres. Tratar de justificarse a través de las obras. Los judíos eran conocidos como los de la circuncisión, porque ellos estaban orgullosos y se sentían confiados de esa marca externa. De manera que ellos pensaban que por la circuncisión, solo por el hecho de la circuncisión, ellos ya merecían ser bendecidos. Ellos habían confundido el significado de la circuncisión y pensaban que era un medio automático por el cual Dios los tenía que bendecir. Por esa razón ellos enseñaban, si te circuncidas, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión para el pueblo judío era un símbolo del pacto. La circuncisión era un recordatorio de la gracia de Dios, era un recordatorio de la soberanía de Dios, y ese símbolo apuntaba a algo mayor, a una circuncisión del corazón. Dios quería quitar la maldad del corazón del hombre. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En Jeremías, capítulo 4, versículo 4, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. De manera que la circuncisión era un símbolo del deseo de Dios de purificar el corazón del hombre mediante la fe. En Jeremías capítulo 9, versículos 24 al 26, vemos que dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Verso 25. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Volviendo a Gálatas, la advertencia entonces de Pablo acerca de la circuncisión es que la circuncisión no podía producir ningún beneficio o ningún mérito espiritual. Entonces, cuando Pablo dice esto, prácticamente la enseñanza de los judaizantes se venía por el piso, porque ellos venían diciendo que prácticamente la enseñanza de ellos era, la obra de Moisés había iniciado en el antiguo pacto, se había completado por Cristo en el nuevo pacto, pero ahora tenía que ser perfeccionada con los esfuerzos individuales del hombre. Y la marca más importante de ese esfuerzo era la circuncisión. Por eso es lo que leímos en Hechos 15. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y la advertencia de Pablo acerca de la circuncisión es, no tiene ningún beneficio.
de la obra de Cristo. Número 2, la persona que confía en la circuncisión o en las obras de la carne para salvación queda bajo la obligación de guardar toda la ley. Y número 3, la persona que confía en la circuncisión rechaza la justicia de Dios. Comencemos viendo la persona que confía en la circuncisión no aprovecha los beneficios de la obra de Cristo. Dice el versículo 2, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Para los gálatas en este contexto, recibir la circuncisión, estaban testificando que un gentil estaba sometido a la ley. Es como darle la espalda a Jesús para seguir por las obras. Significaba, cuando alguien se circuncidaba, estaba diciendo, ya no confío en Jesús, ahora confío en mi propia justicia, ahora confío en mí mismo para poderme justificar delante de Dios. Por eso Pablo le dice a los creyentes en Galacia, de nada os aprovecha Cristo. Juan Calvino, hablando acerca de este texto, dice, los legalistas entre los gálatas querían que pensaran que podían tener tanto a Jesús como a una relación de la ley con Dios. Pablo les dice que esta no es una opción abierta para ellos. El sistema de gracia y el sistema de la ley son incompatibles. Quien quiera tener un medio Cristo, pierde al Cristo completo. Es decir, algunos que decían, no, pero está bien Jesús, pero también tenés que circuncidarte, querían una parte de Jesús y otra parte hacer obras, dice Calvino, pierden a Cristo por completo. El sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Es completo para todos. Pero aquel que no pone su confianza en Él, sino que decide poner su confianza en las obras, establece una barrera entre el hombre y Cristo. Y Pablo dice, de nada os aprovecha Cristo. Mis hermanos, confiar en Cristo para salvación es reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Confiar en Cristo para salvación es reconocer nuestra incapacidad total. Es reconocer que ninguna obra que nosotros podamos hacer tiene méritos. Una persona es aceptable delante de Dios solamente al depositar su fe en su Hijo Jesucristo. Y después de recibir salvación, el cristiano vive una vida aceptable para Dios en dependencia del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Verso 3 de Gálatas dice, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y aquí vemos la segunda consecuencia de confiar en la circuncisión, y es que la persona se ve obligada a guardar toda la ley. Como hemos venido diciendo, cualquier falla, por mínima que sea, lo descalificaba. Imagínense por un momento una persona, esto es solamente como dejando volar la imaginación, una persona que haya cumplido a cabalidad toda su vida la ley, pero en el último minuto de su vida falla, está bajo condenación.
Imagínense una persona que cumple en diferentes áreas, pero hay una área mínima en la que no puede, está bajo condenación. Y Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquel que trata de justificarse, el que trata de a través de las obras, decir, bueno, yo voy a cumplir ciertas cosas y estas quizás no son tan importantes, está equivocado, porque está bajo condenación. En el versículo 4, y aquí vamos a ir terminando, dice el verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y esta es una tercera consecuencia de confiar en la circuncisión para justificación. Porque rechazamos la justicia de Cristo. Te lleva a desligarte de Cristo. Dice el texto, esa palabra, que dice, esa expresión, desligaste, viene del griego katargeo, que significa separarse o cortarse. Y puede significar también soltado. Y ahí la otra palabra también que dice caído, viene del griego ekpipto, que significa perder el agarre firme en algo. Y Pablo hace un énfasis especial en este pasaje, como en el resto de la carta, y es que la ley y la gracia no pueden mezclarse con miras a la salvación. Son incompatibles. De manera que tratar de justificarse por la ley equivalía a rechazar el camino de la gracia. En otras palabras, cuando una persona elegía las obras para tratar de acercarse a Dios o de justificarse, era equivalente a apartarse de Jesús y a rechazar la gracia. Por eso Pablo dice, es desligarse de Cristo, de su gracia salvadora. El pastor John MacArthur en su comentario acerca de este texto dice, Pablo quiere dar a entender con claridad que cualquier intento de justificarse por la ley es igual a rechazar la salvación solo por gracia y solo por fe. Quienes fueron alguna vez expuestos a la verdad gratuita del Evangelio y después dan la espalda a Cristo con la intención de justificarse por guardar la ley, se separan de Cristo de forma irremediable, y su deserción de Cristo y del Evangelio es una prueba que su fe nunca fue genuina. Y él cita primera de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, termino con esto porque el tiempo no nos alcanza para concluir con los 6 versículos, pero déjenme nada más leérselos. Versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Termino, hermano. Los cristianos tenemos la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. De manera que cualquier obra externa pierde relevancia. Dependemos únicamente de la obra de Cristo para salvación. La única obra que importa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que hace el cristiano es depender de su Señor, someterse a su Señor y vivir bajo la guía del Espíritu Santo.
que mora en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.